Bueno, y conmigo el ingeniero José Blandón Castillo. Ingeniero, ayer esa comparecencia del director de la Caja, Stephenson Girón, a la Asamblea, pues pareciera una cosa excepcional cuando debería ser una constante. Yo creo que si algo ha caracterizado este gobierno, y por eso la mayor parte de la gente no sabe ni siquiera cómo se llaman los ministros, ni quiénes son, ni físicamente cómo son, es una constante que ha habido, es la falta de rendición de cuentas, a pesar de que tenemos ahora del lado del gobierno toda la gente que pedía rendición de cuentas cuando era parte de la sociedad civil. Buenos días, Fernando. Buenos días a nuestra audiencia. Antes que contestar tu pregunta, quisiera enviarle mis respetos y solidaridad a Alonso Edwards. Alonso Edwards. Independientemente de cuál sea el resultado de anoche, Alonso es un ejemplo de constancia, trabajo para nuestros jóvenes. Y yo lo miro así, como un ejemplo para la juventud. Algo le pasó, pero no importa lo que le haya pasado, el nombre de Panamá quedó en alto en el corazón y el espíritu de Alonso Edwards. Yo creo que no hay que olvidar que es el sexto hombre más rápido del mundo. Exactamente. Y no, además en ese mundo todos son buenos. Todos son buenos, exactamente. Así que casi la excelencia estaba esa noche ahí. Además que lo irónico de todo, y antes y abriendo un pequeño paréntesis, es que Edwards le ha ganado en Liga Diamante a los tres que le ganaron, tanto al francés como al canadiense. Es decir, que era un free for all y ahí realmente cualquiera podía quedar en cualquier posición. Claro, yo pienso que independiente de los resultados, el mundo estaba pendiente de esa carrera. Sí. Y dentro de ese mundo estaba, en un sentido positivo, la República de Panamá expresado en el coraje de ese atleta nuestro. De manera que mi respeto a Alonso y a su familia. Y más que nunca hoy debemos estar con él. Pero volviendo al tema central que tú has tocado, yo creo que una de las cosas que más caracteriza la actual administración es esa actitud de falta de rendición de cuentas, a pesar de que tengan cuentas positivas que rendir. Claro. Y fíjate, le voy a traer lo que está ocurriendo en los Estados Unidos hoy. Cuando tú no sabes manejar las comunicaciones políticas y las comunicaciones de las políticas institucionales, tú no las sabes manejar, el resultado es un desastre. Donald Trump comenzó su campaña, léanse el artículo que aparece esta semana en The Economist sobre la forma como él está dirigiendo su campaña, y se van a dar cuenta de los graves errores de la campaña del señor Trump. Un disparate tras disparate. Manejada con el estilo de un empresario acostumbrado a atropellar en su vida personal y confiar en 2 o 3 personas, sus hijos y su campaign manager, en este caso su financista. Y eso lo traslada a la campaña. Le sirvió para la primaria, pero ha sido un desastre cuando se enfrenta al escenario nacional de los Estados Unidos. Ayer ha pegado un retroceso tratando de reenfocar su campaña de comunicación. No sé si es suficiente, pero ahí tiene un ejemplo de lo que le estoy hablando con respecto a este manejo de la comunicación. Y el caso del presidente Varela. El director de la Caja del Seguro Social, por 2 días, estuvo en la asamblea y tuvo muchas cosas importantes e interesantes que decir. Lo que yo me pregunto, ¿por qué no lo dijo antes? Si tú tienes cosas importantes y tú eres el director de una empresa como la Caja del Seguro Social. La empresa más grande de la República de Panamá. Mucho más grande que el canal. Maneja 4.000 millones de presupuesto. Tiene influencia sobre todo en la opinión pública. Y tú no das tus explicaciones, entonces tú estás cometiendo un error. Entonces, esto tú lo ves en el gobierno. El presidente Varela va a Santiago y presenta más de 500 millones de dólares en presupuesto. Y yo tuve el cuidado de escuchar el discurso del presidente. Me puse a escucharlo para ver qué cosas hacía bien y qué cosas se podía mejorar y qué cosas hacía mal. En forma repetitiva, el presidente seguía manteniendo que estas obras se estaban haciendo con transparencia, que la licitación era con transparencia. La palabra transparencia, dicha por el presidente Varela en forma consecutiva, da el efecto negativo. El discurso de transparencia al presidente Varela no le está funcionando. No. Miremos las encuestas. 80% cree que no. Casi 8 de cada 10 panameños piensan que este gobierno no es transparente, porque no le cree ese discurso. La gente, el electorado está esperando más que el presidente hable de transparencia, hable de los problemas de la gente y se olvide de la transparencia. Quien va a juzgar la transparencia son las acciones de sus ministros
Y aquí viene el otro problema. El gobierno ha desaparecido a nivel alto de los medios de comunicación. Alguien inteligente, entiendo que fue el propio presidente, se le ocurrió la idea de que no, los ministros no hablan. Nomás hablan en TVN. Entonces, ¿para qué los necesitamos? Sí. Entonces podían renunciar a todo y quedarse solamente el presidente. Creo que es un grave error del gobierno limitar la participación de los ministros a ambientes en donde ellos se sientan cómodos. Es precisamente donde usted no es cómodo, es donde usted debe estar. Porque la rendición de cuentas, la presencia de los ministros, un ministro siempre está más cerca de la población que cualquier político. ¿Y sabe por qué? Por ejemplo, si aquí esta mañana estuviera con nosotros el ministro de Obras Públicas, ese ministro estaría más cerca de la comunidad porque él afecta desde Bocas del Toro, Darién, Colón, Herrera, oficinas todo el país, regionales. ¿no? Entonces, él está cerca de la gente. Entonces, ¿cuál es el mensaje del ministro? Teniendo él tantos programas positivos que decir, entonces privan al país de conocer lo que están haciendo y se hacen un daño. Es como pegarse un tiro en el pie, para no decir en otro lado. Entonces, creo que el gobierno comete un grave error. Pero este es el gobierno, y fíjese, él habla de transparencia, pero no hay rendición de cuentas. Señores del gobierno, jamás podrá haber transparencia en un gobierno cuando no hay rendición de cuentas. ¿Y quién hace la rendición de cuentas? Los ministros de Estado. No solamente donde usted se sienta cómodo. Usted tiene que venir a los canales, tiene que venir a los canales de televisión, a los periódicos, a la radio, tiene que hablar con la gente. Para eso usted es el ministro. Pues fíjese el caso del director de la Caja del Seguro Social. No solamente hablar, oír. Escuchar. Hablar para mí, conversar, dialogar, para mí no es una acción unilateral, es una acción bilateral. Es decir, en la que yo escucho, hay un emisor y tengo que escuchar. Aquí hay mucha gente que no escucha. Fíjese el director de la Caja del Seguro Social. Él es responsable de una entidad que tiene la atención de todo el país. Cada vez que él hable, será noticia. Entonces, lo esconden. La directora del IDAN. Si usted acepta el puesto de ser director del IDAN, de una empresa de utilidad pública, usted tiene que estar disponible 24 horas al día, 7 días a la semana y un día más. Disponible a los medios de comunicación. No para explicar el daño, sino para explicar cómo se está resolviendo los problemas. Entonces aquí hay una tendencia a esconder a los altos funcionarios. Si usted es el ministro de Economía, usted tiene que dar las explicaciones. Yo no tengo la menor duda que el ministro de Economía hará una buena intervención sobre todo lo que está pasando en el problema económico para orientar al país estratégicamente. Entonces no, se ha tomado la medida de ir selectivamente a donde ellos quieran y el resultado neto, ¿cuál ha sido? Una percepción negativa de la gestión de gobierno. Yo me pregunto, hay más de 8.000 millones de dólares de inversión de este gobierno que se están haciendo en la práctica. Pero hay una realidad como que este gobierno no está haciendo nada. Entonces, esa percepción, que para mí es la verdad de comunicación, no se ha resuelto porque no existe una política de comunicación adecuada, ni propaganda, ni intervenciones, sino eventos prefabricados. El presidente solo se mueve a ambientes preestablecidos. No hay una discusión real, no hay un diálogo real. El presidente no comunica al país, no va a los debates de radio, no habla con gente contraria a su pensamiento. ¿Así? El gobierno y los ministros se han aislado de la comunicación pública y como consecuencia, fíjense lo que está ocurriendo. Hablando con un grupo de empresarios, ellos me decían que uno de los problemas que ellos están teniendo con el gobierno es la dilación en los pagos. ¿Cuándo les pagan? La dilación. Aquí los pagos están retrasados entre 8 y 12 meses. Entonces, ¿qué sucede cuando esto ocurre? Los costos, si yo voy a licitar por 10 millones, yo tengo que asumir que voy a tener que pagar créditos por encima de esos 10, entonces yo licito por 12. O sea, el retraso de pago en los gobiernos produce costos adicionales por precauciones que toma el inversionista porque va a tener que empeñarse más. Entonces tenemos un gran deuda que no se resuelve y hay que buscar un mecanismo para abordar este problema de manera a poner más circulante en el mercado. Bueno, estos son temas que le preocupan al sector empresarial y laboral
porque está afectando la economía. Nosotros necesitamos que los ministros correspondientes hagan las explicaciones. Nosotros necesitamos, por ejemplo, conocer del Ministerio de Salud por qué la ley de educación sexual no camina. ¿Cuál es la política de sanidad de este país? Nosotros necesitamos conocer cuál es la política de turismo de este país. Nosotros necesitamos saber cuál es la política exterior de este país, cuando este país está completamente aislado. A lo mejor la vicepresidenta y ministra actual piensa que está haciendo miles de cosas y tengo la certeza que a lo mejor lo está haciendo. Pero el ministro que no aparece en los medios de comunicación no existe ni está trabajando. No se olviden de eso. Entonces, le planteo todo esto porque fíjate lo que pasa en Veragua. El presidente hace este anuncio, creo que eran inversiones por más de 500 millones, obras muy importantes, de una gran trascendencia para la provincia, y al día siguiente, nada en los medios de comunicación, una sola recordación a la gente que se está haciendo esto. ¿Y por qué eso es importante? Ah, no, yo no voy a gastar plata en publicidad. Bueno, es que la plata de publicidad no se gasta. La plata de publicidad es una inversión que produce estabilidad política. Si los índices de gestión de un gobierno caen sustancialmente, como han caído estos, se produce una inestabilidad que crea el camino hacia el caos y hacia la ingobernabilidad. No importa cuánto usted invierta, si usted no dice lo que usted está invirtiendo ni lo que está haciendo, ¿cómo yo lo puedo saber? A ver. Entonces, aquí hay muchas cosas que pasan. Por ejemplo, ayer me enteré que la Procuradora General de la Nación tuvo un convivio con unos periodistas. Me pareció bien. Será de TVN y la prensa. Me pareció bien. Pero es que la Procuradora debe reunirse con todos los periodistas. Debe hablar con todos los periodistas. Debe hablar en público sobre lo que está ocurriendo. La imagen de la Procuradora está cayendo en forma preocupante para mí, porque ella era una de las esperanzas importantes, pero actuando entre el marco de la ley. Entonces, me parece que fue un paso importante lo de ayer, pero no es suficiente. Es que yo no puedo pensar que la comunicación la voy a hacer en ambientes controlados. Y le digo esto al gobierno, porque yo preveo que en los próximos meses la atención internacional va a poner más presión sobre nuestro país. Y es el momento en que nosotros necesitamos tener la mayor cohesión social y política para enfrentar los retos que vienen, los ataques que vienen, las pretensiones de nuestros competidores que vienen, la actitud de países que tienen contra nosotros cuentas por cobrar, telegrafiadas por otros poderes. Entonces, nosotros estamos frente a esos riesgos y a otras oportunidades que mientras no logremos consolidar, y fíjese, para mí lo más importante es que se consolide una gestión del presidente de Varela en el sentido de la opinión pública, porque no se gobierna de espaldas a la opinión pública, señores de gobierno. No cometan ese error, señora procuradora. Es bueno lo que usted hizo ayer, pero es insuficiente porque aunque usted habló allí off the record, todo Panamá ya sabe lo que usted dijo. Entonces, ¿qué sentido tiene creer que reunirme, dos panameños, usted y yo nos reunimos, y qué es lo primero que yo le digo a usted? Le voy a dar una información solo para usted. Claro. ¿Qué es lo segundo que usted hace? Contárselo al que está atrás de... Exactamente. O sea, ese cuento de que eso quedó entre nosotros, eso no es cierto. Entonces, fíjese de todas las cosas que están ocurriendo y creo que este país se merece un replanteamiento de la política de comunicaciones y se merece, fíjese lo que le voy a decir, señor presidente, se merece que conozca lo que usted está haciendo. El país se merece que conozca lo que usted está haciendo, bien o mal. Pero no solamente que se lo merece, tiene el derecho a ser informado. Exactamente. No hay más nada que agregar. Gracias, ingeniero Blandón. Vamos.